Guardia. Mega Noticias Plus Prime, con la conducción de Juan Manuel Astorga. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos viendo varios países que enfrentan movilizaciones a nivel global. Francia probablemente es la que lleva más tiempo, por lo menos en la retina de muchas personas, con el presidente Macron teniendo que decidir si posterga o no la reforma al sistema de pensiones, motivo por el que ahora es que los sindicatos han decidido movilizarse. Pero también por las pensiones, en Colombia hay manifestaciones ciudadanas y lo hemos visto también en otros lugares del mundo. Algunos piensan que por razones distintas, pero desde Hong Kong hasta el Líbano hemos visto también diferentes movilizaciones. En Chile ya sabemos que las pensiones, tanto como en Francia y Colombia, es una de las demandas y parte de la causa del estallido social. Hay, de alguna manera, factores comunes en las movilizaciones sociales en el mundo. Tienen que ver con dignidad, tienen que ver con críticas a la élite y un cuestionamiento también a quienes los dirigen. Un tema del que vamos a hablar en Mega Noticias Plus Prime en este nuevo capítulo del Chile que viene. Acompáñenos. Nos acompaña en esta oportunidad Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros también Juan Somavías, abogado y presidente del Foro Permanente de Política Exterior. Gracias, Juan, por estar aquí, bienvenido. Nos acompaña Pablo Cabrera, abogado, ex embajador y académico de la Universidad Católica. Gracias, Pablo, por estar aquí, bienvenido. Y también está con nosotros Hugo Herrera, filósofo, columnista y académico de la Universidad Diego Portales. Gracias, Hugo, también por estar aquí, bienvenido. Voy a hacer la misma pregunta a los cuatro para comenzar. Hay manifestaciones en distintas partes del mundo, no todas necesariamente tienen que ver con lo mismo, no todas se han expresado exactamente de la misma manera, pero sí hemos visto grandes cantidades de personas en las calles cuestionando o exigiéndolas a sus autoridades cambios. ¿Es simplemente una coincidencia en el tiempo-espacio, por decirlo así, o ustedes detectan que hay una cuestión bastante de raigambre común? Comienzo con usted. Yo creo que hay una raigambre común y tiene varios elementos, pero el principal es una desconexión de la gente con las élites. Y eso incluye los partidos políticos, los parlamentos, el mundo de la empresa, en general desconectado. Esa desconexión los hace decir, mire, yo la verdad que quiero tener participación. Y surge todo el tema de la participación ciudadana en nuestros sistemas políticos, que es muy, muy baja. Y finalmente, si uno pasa de eso, pasa a la etapa de la rabia, el descontento, se manifiesta de manera completamente distinta. Pero si uno junta la desconexión con la voluntad de conexión, que es la participación, nos encontramos en una crisis de la democracia representativa. ¿Qué detectas tú, Lorena, también en términos comunes en movilizaciones que son tan distantes y distintas? Porque la hemos visto desde Holanda hasta, no sé, decía yo, el Líbano. Sí, Hong Kong, etcétera. Yo creo que efectivamente hay elementos comunes y que van relacionados con esta necesidad de participar, donde los ciudadanos se están politizando mucho más y donde están exigiendo también que se cumplan determinados derechos, ¿ya? Y eso en todas partes, independiente que sea más libertad o sea más derechos sociales, etcétera. Yo creo que hay un empoderamiento justamente de la ciudadanía. Y creo que tiene harto que ver con entender que es movimiento social. O sea, estamos hablando de una forma de acción colectiva donde lo que refleja es que hay una ausencia de respuesta. Ya hay una tensión estructural que pueden ser distintos tipos de respuesta. Dignidad, puede ser abuso, libertad, etcétera. Y en este caso creo que las redes sociales son clave también porque hemos visto que hay mucha más organización en tiempo real y que ayuda justamente para que estos movimientos que ya utilizan redes sean mucho más significativos la manera en que se ordenan, se coordinan y pueden salir a las calles en manifestaciones más grandes y más masivas. Hugo. Yo diría que junto con coincidir con lo que se ha dicho, agregaría que la distancia tiene que ver también con una
con que los sistemas políticos se han estado configurando, y en Chile es un caso especialmente importante en este sentido, se han estado configurando a partir de discursos muy abstractos. O sea, si uno piensa, por ejemplo, cuál es el problema de la crisis en Chile, es que una parte de la élite ha estado durante mucho tiempo conectada con un discurso eminentemente económico. Y la economía es importante. Pero esta crisis muestra que la tesis de Friedman de que el orden económico libre es la base de un orden político estable es falsa, es al revés. El orden político estable es la base de una configuración floreciente, digamos, del pueblo, incluidas las posibilidades de desarrollo económico. Entonces, yo agregaría aquí que el problema no solo que haya élites, sino que las élites se han configurado a partir de ciertos discursos que son demasiado abstractos, muy racionalistas. La política, ya Aristóteles decía, es arte. Tiene que ver con una capacidad de captar lo que está pasando en el nivel popular y articularlo. Y esto puede hacerlo un colectivo o puede hacerlo alguna dirigencia. Pero yo creo que eso tiene que ver con que las élites están presas de discursos muy racionalistas, digamos. Las élites políticas, ya vamos a profundizar probablemente en esto, o de todo tipo. Porque la élite no tiene que ver solamente con la política, tiene que ver con los liderazgos que pasan y transitan por todas partes. Claro, o sea, uno podría decir eminentemente, o sea, al menos las élites, para ser bien estricto, digamos, yo diría al menos las élites políticas. Y no solo la derecha, yo creo que aquí hay un contrajuego que es medio ciego, porque si en la derecha hay un discurso economicista que eleva el mercado por sobre todo, digamos, en cierta izquierda la llamo académico frente amplista, que no es la de Salazar, que es más concreto, digamos, sino, por ejemplo, Atria, qué sé yo, hay una condena moral del mercado. Se desconoce entonces la experiencia concreta, o sea, un grupo de amigos que arma una empresa y se esfuerza y colabora, una cooperativa, por ejemplo, que funcionan dentro del mercado, claro, pueden ser expresiones colaborativas. Perfecto. Para completar esta ronda también, tu opinión sobre esto que yo preguntaba, si es simplemente una coincidencia en el tiempo-espacio o más bien estamos viendo aquí cuestiones de raigambre común. Yo creo que hay una raigambre común en lo que han dicho todos, pero creo que tiene que ver con la crisis del sistema, la crisis institucional, de la mediación, de la intermediación de las instituciones tradicionales. Yo creo que el nuevo milenio trajo una transformación en la manera de relacionarse entre las personas, entre los estados, con la digitalización, entre otras cosas. Y la digitalización obviamente que alteró la manera de la vida diaria de las personas y la toma de decisiones. Y en ese sentido las instituciones más tradicionales, llámese la familia, la iglesia, el Estado, la academia, dejó de tener la influencia para guiar, para ilustrar a la población con respecto a los grandes desafíos, que tiene mucho que ver también y se relaciona con la sociedad líquida, el pensamiento líquido de Bauman, que habla de que las instituciones perduran menos en el tiempo, son más flexibles al cambio. Entonces que la cultura, que pasa a ser un factor central en el diálogo institucional, dejó de ser ilustrativa para la población. La cultura ya también pasa a ser otro elemento, nomás no era el elemento ilustrativo que se le daba a la población para entender el cambio. O sea, el cambio le produjo un shock tan grande que la persona quiere ser actor del cambio también y quiere ser gestor del cambio a la vez. Entonces esto produce mucha flexibilidad en el sistema. Y esa flexibilidad en el sistema se transforma en que las expectativas no las reciben muy bien la gente y entonces esas expectativas explotan y protestan. Y tienen que protestar y quieren ser actores y también gestores del sistema, porque quieren primero tomar parte en la toma en el nuevo ordenamiento y después lo quieren que la autoridad se los refrende. O sea, quieren ser doble actor. Entonces esto produce una protesta generalizada. Porque puede aumentar el nivel de frustración al final. Es que hay un nivel de frustración porque obviamente que el cambio es muy grande. Aquí cuando antes habían amortiguadores. Y los amortiguadores eran las instituciones. O sea, desde que el mundo es mundo, aquí tenemos un filósofo, yo creo que la frustración y la esperanza han interactuado siempre, y los colchones y los resortes, para poder manejar un poco a través de la cultura, han actuado. Y aquí a la institución, al horizontalizarse la sociedad en vez de verticalizarse, obviamente que se produce mayor conflicto. Nosotros le preguntamos a la misma gente, como lo hemos hecho por lo demás en estos especiales de Mega Noticias Plus Prime del Chile que viene, salimos a conversar con los ciudadanos y en este caso quisimos saber cuál es su opinión respecto a este movimiento social que está cumpliendo ya 50 días en las calles y sobre lo que ocurre también en otros lugares del mundo. Conversamos con ellos y bueno, resumimos parte de lo que nos dijeron. Mire. ¿Tú estás de acuerdo con las manifestaciones que han realizado en Chile? No, para nada, para nada.
Yo creo que ha sido un vandalismo total y exageración de todos los problemas que tenemos. La gente despertó de la ignorancia, de esa ignorancia que nos tenían incubados en el consumismo, que le conviene al 1% del país. Son 16 millones de indignados. No es solamente vandalismo. El 18 de octubre ha marcado un hito significativo en este país desde el momento en que la gente se ha dado cuenta del engaño al cual hemos estado sometidos. Bueno, lo que piensa la gente al respecto. Yo te preguntaba recién, Hugo, y te pregunto a ti también, si cuando hay cuestionamiento de la élite, uno lo tiene que reducir solo a la élite política o tiene que pensar también en todos quienes toman decisiones. Yo creo que en todos los que toman decisiones, obviamente un movimiento va a depender de cuál es la agenda que tiene, pero yo creo que es importante recordar que los movimientos sociales siempre están asociados a conflicto. Y el conflicto que no ha sido resuelto por los organismos que supuestamente institucionales que deberían resolver, ya sea partidos políticos, grupos de presión, instituciones. Entonces, en este contexto, los movimientos sociales siempre buscan tener recrear una nueva identidad colectiva que en el fondo muestra una forma distinta de resolver los conflictos, ¿ya? Y maneras distintas, y por eso los movimientos sociales también se caracterizan porque no ocupan la vía institucional, salen a la calle, pueden ser más violentos o no, pero ese es uno de los elementos como más característicos. Entonces yo creo que, claro, en este contexto, si uno va a Chile, acá yo creo que es una crisis muy significativa, que no es solamente la denominada clase política, sino que estamos hablando también de instituciones que han sido referentes, la iglesia, por ejemplo, que anteriormente podría haber sido una válvula de escape para un grupo que se sintiera perteneciente a una comunidad. Los movimientos sociales, una de las características que tienen es que buscan crear comunidad, es una forma distinta de vivir, y por eso de vivir y no necesitan o no buscan tampoco la aprobación de la institucionalidad, y eso es lo complejo. Los movimientos sociales han estado desde siempre, además muchos partidos políticos han sido anteriormente movimientos sociales, o incluso, por ejemplo, hay partidos ONG que conviven con movimientos sociales, el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento obrero. O sea, es una diversidad, pero que en el fondo lo que vemos y que está claro es que no han sido capaces, o sea, la forma en que estalla o que explota o que se manifiestan es porque el conflicto es un eje central y ese conflicto no ha sido abordado por los actores que supuestamente deberían haberlo abordado de manera institucional. No dan las respuestas que se quieren. Es un conflicto que de repente estalla, o sea, está en una situación de normalidad y de repente por ciertos factores estalla, o es que la tensión se mantiene permanentemente y lo que simplemente va ocurriendo es que va acumulando, por decirlo así, como olla a presión, vapor hasta que finalmente explota. Yo creo que la historia larga del país sirve para entender un poco. O sea, mucha gente compara esto con el 73, no tiene nada que ver. No hay un enemigo, a pesar de que haya cierta retórica que alude al enemigo. Claro. No hay bandos, no es posible identificarlo. Lo que hay aquí es un movimiento político y social. Entonces, en el centenario pasó algo parecido. Cuando la élite política se aprestaba a celebrar el centenario de la República, hubo toda una generación de ensayistas, desde Francisco Antonio Encina hasta Recabarren por la izquierda, digamos, que plantearon que el país se hallaba en una crisis. Había una oligarquía, la oligarquía parlamentaria, qué sé yo, y una nueva clase social que irrumpía. En ese caso era el proletariado. Y un sistema político que no era capaz de hacerse cargo. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Uno podría decir que en el grueso, junto con las articulaciones, y ahí me gustaría marcar un punto, tenemos nuevos grupos sociales que entran al sistema político y económico. O sea, las clases medias por primera vez en la historia, y esto es algo que pese a todos los problemas que tengan las clases medias hay que valorar, digamos, son mayoritarias. Ya están lejos del hambre, del frío y de la desnutrición, que recordémoslo, digamos, unas 4 décadas atrás, era un problema en Chile. Hoy día no hay hambre, no hay desnutrición. Pero estas clases medias están muy agobiadas, digamos, y además que son muy heterogéneas, muy precarias, cargan muchas deudas, ven jubilaciones bajas que van a venir. Entonces, ahí hay una olla a presión efectivamente que explotó, digamos. Ahora, mi duda, y creo que es un tema más como una pregunta que como no tengo respuesta, es si estamos aquí ante nuevas formas posibles de organización social, o las redes sociales y las formas de articulación que tenemos son simplemente modos de coordinación menores, digamos, y encasillamiento. Porque, por ejemplo, justo pilla esto en el momento en que los grandes medios escritos, por ejemplo, están empezando a cobrar suscripciones.
Twitter y Facebook y las redes sociales sabemos que te redirigen a personas con las que tú vas a tener algún tipo de interacción placentera, digamos. Entonces, tu mundo se achica. Ya no es un mundo ciudadano en el que todos nos encontramos como en la plaza pública, sino que son redes muy unidireccionadas. O sea, el otro día conversamos con un amigo. Personas muy sensatas en la vida cara a cara, por Twitter son muy agresivos a veces, digamos. Entonces, el tipo de formato determina... Eso es como esos conductores que son unas bestias y que se bajan del auto y son muy buenas personas, digamos. En Twitter es como que te conduce a comportarte de ciertos modos que no sé si son constructivos al final. Entonces, a lo mejor estamos ante un proceso de articulación social en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, pero también parece ser que podríamos estar frente a un proceso de descomposición social, digamos. O sea, Juan, ¿tú algo querías decir al respecto? Sí, no, yo quisiera justamente comentar a los dos, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo se refleja esto? ¿Cómo se absorbe? Y yo estaba diciendo, hay una crisis de la democracia representativa, pero hay una búsqueda de una democracia participativa. Entonces, el hacer de la democracia participativa, el hacer del ciudadano organizado, parte de la democracia supone meterlo en la Constitución. Y esto tiene que ver con la discusión que estamos teniendo hoy día. Hoy día en la Constitución existe el voto regular y el plebiscito para manifestarse. Hay que incorporar la participación ciudadana. Y hay múltiples maneras en donde en consecuencia se sale a la calle, pero se sale a la calle dentro de un marco constitucional. O sea, es legítimo. Y tú puedes crear consejos económicos y sociales que existen en todas partes. Tú te puedes imaginar de qué manera tú amplías la participación a nivel de las comunas, en donde los alcaldes han sido tan fundamentales en este momento. O sea, en el momento que uno se pone en la cabeza, esto que usted representa en la calle, no puede quedarse en esto. ¿De qué manera lo canalizamos? Lo canalizamos hacia el reconocimiento constitucional de la participación ciudadana. ¿Algo que quieras agregar sobre este punto? Sí, yo creo que el tema de que la opinión pública se haya incorporado como un tercero interesado o a toda contingencia para la toma de decisiones, obviamente en un contexto de redes sociales y de cambio digital, el tema de que dice Hugo, en el tema de que hoy día las carencias ya son diferentes, ¿no es cierto? Aquí ya no son sobrevivientes a la vivienda, al agua, con excepciones. Hay todavía bolsones de extrema pobreza, por cierto. Como que la gente se le encogió el globo terráqueo, ¿no? Entonces a un clic uno ya lo lejano lo transforma en cercano, lo inhóspito en hóspito, y lo difícil en conocido. Y lo difícil en fácil, lo desconocido en desconocido. Entonces eso cambia la necesidad por el deseo, y entonces las expectativas aumentan a través de la opinión pública. Y ahí, en ese sentido, ese globo terráqueo encogido hace que las expectativas más o menos sean similares en todas partes con respecto a querer tomar decisiones al respecto. Y el sistema, para cerrar lo otro, el sistema como que no tuvo capacidad de acomodarse o todavía está en posibilidad de acomodarse. No se ha acomodado el sistema a estas demandas, no ha dado el ancho, dicen algunos. Yo creo que también tiene que ver con las élites, obviamente a la pregunta inicial, que yo creo que también, obviamente, que afecta a la élite en cuanto a qué capacidad han tenido ellos para estudiar, para adaptarse y no participar, y no seguir viviendo en una suerte de caverna de Platón a las nuevas ideas que habían en el exterior. Lo transforman la caverna de Platón en una zona de confort. Y yo creo que esa es la demanda ciudadana. Y por eso se hablaba hoy día de gobernanza. Gobernanza es muy difícil, habría que probarla. Yo creo que todavía no se ha probado la gobernanza, porque la gobernanza es cuando todos toman conciencia de que la opinión pública realmente actúa más allá del impulso emocional. Quiere verdaderamente tener un diseño de una necesidad y de una línea de conducta. Déjeme mostrarles también, así vamos avanzando en nuestra sección en 3 preguntas. Hay un estudio de opinión que se dio a conocer justamente esta semana y que pertenece a Espacio Público, lo hicieron Espacio Público e Ipsos, y que revela que hay un porcentaje no despreciable de chilenos que cree que mejorar las pensiones es prioritario para solucionar la crisis social. Pero muestra también que muchos de los consultados piensan que las movilizaciones van a continuar, incluso si hay solución allí. ¿Qué futuro ven los chilenos en medio del estallido social? Lo planteamos en 3 preguntas.
Se cumplen 50 días desde que la crisis social en Chile fue más que evidente. El pasado 18 de octubre estará marcado en rojo en los calendarios venideros como uno de los momentos que más reflexiones, cambios y posibilidades de acercamientos ha provocado en las últimas décadas. Movilizaciones sociales que cambian posiciones políticas, proyectos sociales y hasta creencias fuertemente arraigadas. ¿Cuáles son los caminos que se abren para el futuro? Ocupamos los resultados de la última encuesta de Espacio Público e Ipsos para intentar responderlo en 3 preguntas. ¿Cuáles son las principales demandas en el movimiento social que se vive en Chile? La encuesta consultó a más de 1000 chilenos en todas las regiones del país. La medición afirma que el 51% de los consultados cree que es necesario reformar el actual sistema de pensiones. El 38% dice que se debe mejorar el sueldo mínimo y un 28% prefiere que se transforme el actual sistema de salud. La reforma tributaria, los delitos que vulneran los derechos humanos y el sistema educacional también fueron mencionados en este sondeo. ¿Qué ha hecho la clase política? En el caso de las 3 primeras demandas mencionadas en la encuesta, todas han tenido cabida tanto en anuncios del Ejecutivo como en tramitaciones en el Congreso. Con más o menos consenso, la mayoría trabaja en un cambio en el sistema de pensiones. El Congreso ya aprobó el aumento de la pensión básica solidaria como un primer paso en este camino. Junto a esta agenda social, la clase política se esmera en avanzar en el proceso constituyente. Un cambio radical para algunos sectores que nunca se plantearon reemplazar la Constitución de 1980. Al menos se sabe que en abril de 2020 se realizará un plebiscito para saber si la ciudadanía quiere modificar la Carta Magna y de qué manera realizar esos cambios. ¿Cuáles son los caminos que se abren para el futuro próximo? La misma encuesta Ipsos se encarga de preguntarle a los chilenos qué creen que pasará en el futuro. El 54% piensa que pese al acuerdo por la paz y una nueva constitución, las movilizaciones se mantendrán. El 24% cree que irán a la baja y un 19% que aumentarán. Importante resultan las respuestas sobre el tipo de liderazgo que creen los ciudadanos son necesarios para este momento. La mayoría piensa que es la empatía. El 50% cree que empatía y el conocer bien los dolores de los chilenos es la principal característica que se demanda de los líderes. Capacidad de liderazgo para lograr acuerdos marca el 19% y mano firme para combatir la violencia el 14%. Esta nota plantea varios elementos que son bien interesantes y muy profundos. Voy a comenzar aquí contigo primero. Hay una cosa que ha llamado mucho la atención, porque si hay algo que se comentó hace exactos 50 días, el viernes 18, en la noche, era lo explosiva de la movilización, lo espontánea, por decirlo así, pero fundamentalmente que no tenía un liderazgo claro. 50 días después tampoco uno puede detectar un liderazgo claro. Hemos visto grupos, sí, que han ido teniendo un mayor protagonismo, que van desde la Mesa de Unidad Social hasta, no sé, las tesis, pero no tiene un liderazgo claro, sino que simplemente el ciudadano. ¿Cómo puede ocurrir que al mismo tiempo que hay un cuestionamiento hacia élites, que son súper identificables, no se tenga tan claro con quién en el fondo uno dialoga, cuando es toda la ciudadanía? Yo creo que por los motivos de las cosas, los motivos son las cosas que dijimos todos. O sea, la espontaneidad del proceso no resulta de una planificación previa con el objeto de hacer estas manifestaciones. Claro, pero pasado casi 2 meses, uno tiende a pensar que esto va confluyendo hacia ciertos grupos que van teniendo un mayor liderazgo, así como uno ve en las movilizaciones, que siempre hay alguien que está dispuesto a hacer la primera línea y discutir con un carabinero desde la perspectiva, no sé, del debate. Déjame analizarlo desde mi experiencia previa de haber dirigido la Organización Internacional del Trabajo. Porque aquí lo que hay es que la gente está mirando hacia el Parlamento y la verdad es que la masa, la mesa de unidad social, dice no me han invitado, no es por ahí. Ven el gobierno que sí, que hace cosas, pero que no da con el eje, con el centro del asunto. Entonces, ¿por dónde puede venir algún grado de convergencia? Yo creo que la mesa de unidad social es importante, no dirige, pero están ahí sindicatos y una serie de otros componentes que pueden ser útiles en la búsqueda. Y al frente lo que tiene es el mundo empresarial. O sea, la gran solución va a venir por la política, pero una vez que a nivel de la sociedad nos pongamos de acuerdo.
Y el diálogo sindicato-empresario, el diálogo social, es un elemento que es institucional porque tienen el hábito de hacerlo, porque están en la sociedad, pero que al mismo tiempo permite que decir, mire, aquí hemos estado conversando entre nosotros, aquí hay una serie de ideas, hemos decidido que se puede avanzar de esta manera, los empresarios van a ser fundamentales, pero el mundo sindical y lo social también, y se traspasa eso al espacio político y al espacio parlamentario. Ahí hay una posibilidad de legitimidad original, que no tenemos en este momento y que no la vemos hoy día. ¿Siente que es así, está lineal? Porque a veces tengo la sensación de que como que no todas las piezas encajan. Estamos viendo al mismo tiempo que hay un cuestionamiento de la propia ciudadanía a que se haya llegado más rápido, por ejemplo, a un acuerdo respecto del TAG, que muchos consideran que terminó siendo incluso hasta regresivo en ciertos aspectos que en otras cuestiones más fundamentales. Allí sí se detectó rápidamente un liderazgo con quien conversar, pero en otras áreas no necesariamente. Efectivamente, yo creo que no hay un liderazgo que uno pudiese realmente identificar, pero sí yo creo que algo como clave de esta discusión es la horizontalidad, o sea, los movimientos sociales, un elemento que es como súper importante, de hecho característico en su estructura, es que no tienen, o sea, son horizontales. Y en ese sentido yo creo que va a ser difícil, porque tal como tú señalabas, o sea, un grupo fue el TAC, pero hay muchas otras demandas, hay muchos otros grupos, yo creo que hay varios movimientos sociales en este gran movimiento, y lo que los convoca en el fondo es una percepción de injusticia, que no solamente va por elementos económicos, sino que es la sensación de injusticia y de abuso. Entonces, la manera en que se proyectan, la manera en que actúan, la manera que tienen de accionar colectivo es justamente por otras vías, no por la institucional, porque desconfían de lo institucional, ¿me entiendes? Entonces es como un círculo vicioso, porque cuando tú tienes desconfianza de quienes te representan, que además no han representado tus intereses, obviamente no van a optar por esa... Por eso no se ha desactivado el movimiento, porque pese a que han habido algunos avances, claro, se sumó la nueva Constitución, pero al principio fue algo mucho más, en realidad que no se identificaba, sino que era más bien una sensación de solicitud de dignidad. ¿Ya? Por los distintos, claro. O sea, el agua, por ejemplo, gente que realmente quiere que se vuelva a tener un agua que sea considerado un bien público. Las demandas indígenas, demandas feministas, demandas de pensiones, ahí veíamos pensiones, salud, sueldo, pero eso son más bien de un bloque o que los podríamos caracterizar más económico, pero tenemos muchas demandas que tienen que ver con esta percepción de ¿a quién recurro porque no me representan? La sensación de indignidad, y por eso el movimiento, siempre los movimientos sociales lo que son, como decías, conflicto, pero además no reconocen o están en el fondo en contra de las instituciones establecidas porque las delegitiman. Hay una sensación inherente de injusticia colectiva, y eso es lo que uno podría decir que es lo que los aúne, por eso decía, están tratando o buscan posteriormente cuando estos se proyectan en el tiempo, porque los movimientos pueden que no se proyecten, puede que después se institucionalicen, eso va a depender. O desaparezcan. O desaparezcan. Claro. ¿Ya? Entonces yo creo que, y por eso también uno se hace el paralelo a nivel internacional, es interesante porque gran parte, yo creo que es una crisis justamente que tiene que ver con cómo se representa, qué se entiende por democracia, en términos de que esta democracia tiene que ser efectiva, que tiene que responder a las demandas de distintas sociedades y además del Estado, no solamente de un gobierno. Porque, creo que del Estado, si lo vemos a nivel global, es como sí, cuál es la relación que vamos a tener como ciudadanos. Para ir haciendo participar también a los otros en este punto, tú mencionaste en algún momento esto que tiene que ver también con una mayor, no solamente representación, sino que participación. Pero yo decía al comienzo que estamos viendo movilizaciones en distintos lugares por razones muy distintas. Quizás una de las más emblemáticas es precisamente Hong Kong, donde digamos que la democracia como la conocemos nosotros, para ellos es inexistente. O sea, ellos les fijan los candidatos a ser gobernador de Hong Kong y básicamente la gente elige entre el queso cabra, el quesillo y el queso fresco, digamos. O sea, muy parecido porque los candidatos se lo asigna el gobierno chino. Ellos están peleando por democracia. Aquí en Chile peleamos por otro tipo de democracia y cómo debiese ser la que está exigiendo el chileno o el ciudadano, más que el chileno, porque también hay ciudadanos que no nacieron en Chile. Bueno, yo creo que por ahí va la diferencia en los movimientos, más allá de la unidad de protestar, es la diferencia. Yo creo que tiene mucho que ver con quedarse en el fenómeno y no ir a las causas y no ir a las consecuencias. Claro. O sea, eso aquí se ha dado muy patente, que nos quedamos en el fenómeno y se dicen las mismas cosas, muchas cosas de distinta manera, a veces con más racionalidad que otras. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo central, lo que está detrás, lo que está, o el sustrato de todo esto, puede estar en el sistema económico imperante, en el capitalismo, un capitalismo más regulado, menos regulado,
cómo ve el capitalismo, cómo se ha humanizado el capitalismo, si tiene fuelle o no fuelle el capitalismo y la democracia representativa para seguir subsistiendo. Entonces, lo que yo creo, obviamente, es que aquí hay que hacer una discusión de las causas de origen que se encuentra en lo político, en lo social y en lo económico. Por ejemplo, el capitalismo, ya por poner uno. Yo creo que obviamente que hoy día hay una tendencia y muy clara a la concepción del capitalismo distinto al que había hace 5 o 10 años atrás. El tema de los accionistas, el tema del capitalismo del Estado y el tema de todos los interesados en la gestión o en el desarrollo económico, lo que se llaman los shareholders, los stakeholders o el capitalismo como Estado, ¿no es cierto?, el que conduce la acción económica. Y yo creo que aquí en Chile, obviamente, eso tiene que ver con una ecuación, quizás, que eso también puede ser útil para otros, que yo digo que es la ecuación de las 3 I. La inseguridad primero. La inseguridad. La gente se siente insegura porque el miedo también se globalizó. O sea, el miedo hoy día es fuerte. ¿A qué? A volver a lo que tú ya antes fuiste y ya habías accedido a una clase media, como dijiste tú, a otras clases, y después volver porque las expectativas no se... La segunda, de la incertidumbre. ¿Hacia dónde va el mundo? Ahí teníamos que ver con la sociedad líquida y las instituciones. ¿Quién me va a defender? Tengo instituciones, tengo una institucionalidad mundial que me va a defender porque los organismos internacionales están bastante desafiados. ¿Por qué? Por el rol de la intermediación de la diplomacia, ¿no es cierto?, que es otra institución que también está desafiada en la horizontalidad. Y la tercera, la innovación. Que la innovación tiene que cambiar de la tercera I, tiene que cambiar del dicho al hecho. Aquí se habla de innovación, o sea, mover el statu quo, que es lo central, con las redes de contacto, con la experiencia, con la convicción. Si no se innova en la manera, sea de conducir la economía hacia un capitalismo del Estado, sea en los interesados, el stakeholders, de que todos somos parte y de que tiene que tener una dimensión social, esto, y muy importante, o que volvemos al capitalismo ortodoxo, donde están las escuelas que... Pero ahora tú te estás yendo a buscar soluciones y yo estoy tratando más bien de comprender todavía el porqué de los movimientos. Tú dijiste algo y yo no se ha profundizado lo suficiente y me parece que es súper importante, es clave. Hace algunos años la revista Time, que históricamente elige al hombre o el personaje del año, más que el hombre, porque puede ser mujer, hace algunos años eligió a Facebook, el personaje del año. Pero dijo, hace rato que pareciera que el mundo no tiene líderes, que no tiene referentes, y Facebook se convirtió en un referente. Y lo ponía Facebook porque en ese momento tenía muchos más seguidores que Twitter, que Instagram y que otras redes. Y en el fondo, lo que estaba haciendo Facebook es que en sí mismo estaba permitiendo que muchos se pusieran detrás de la F para organizarse, Primavera Árabe y montones de cosas. Hoy día pareciera que las redes sociales tienen en sí mismo un rol muy protagónico y que en sí mismo se convierte también en otro escenario, plaza pública, por decirlo así, o plaza de la dignidad, de permanente protesta, manifestación y explosión social. Tienen ahí un rol muy relevante. ¿Cuánto crees que esto ha contribuido a que no solamente sea más visible, yo creo que eso es bastante obvio, sino que a facilitar el que la gente se atreva hoy día a salir a las calles como lo está haciendo en tantos lugares al mismo tiempo? Claro, yo creo que efectivamente hay una influencia, hay una influencia que es evidente, que es en el poder de organización que te dan las redes, digamos. O sea, la política hace 20 años atrás o 30 años atrás requería gente llamando por teléfono, digamos. Y hay que dedicarle tardes enteras. Pero imagínate que quieres convocar a 100, digamos. Tienes que dedicarle una tarde a llamar a 100 personas. Hoy día eso sale fácilmente. Pero también hay otro elemento que es, claro, en lo que reparaba antes, hasta qué punto las redes te permiten articular, digamos, articular. Y creo que eso se combina con otros dos factores que creo, poniéndolos en perspectiva internacional, pueden ser relevantes. Por una parte, creo que estos movimientos sociales tan masivos te llevan a un punto en que uno tiene que decir lo que los teóricos políticos llaman el pueblo. El pueblo es el que apareció, digamos, el pueblo. Y el pueblo, ¿qué es el pueblo? No sabemos qué es el pueblo. Es como una especie de divinidad en la historia, digamos. El pueblo irrumpe, aclama o abuchea, se expresa en manifestaciones gigantescas, pero es indeterminable. Tú no lo puedes... No son los ciudadanos, no es el padrón electoral, es algo inasible, digamos. O sea, cuando el pueblo irrumpe, uno no sabe qué va a pasar. Y en eso estamos, digamos.
Ahora, en ese asunto, creo que yo ahí discrepo parcialmente de lo que usted plantea. Yo creo que las élites económico-sociales las organizaciones sociales, sindicales, qué sé yo, son importantes, pero el sistema político chileno está diseñado de cierta forma y la gente espera no solamente... espera de sus políticos la respuesta. Yo no sé si la está esperando de las organizaciones empresariales o de las organizaciones sindicales. Hay una matriz sociológica en Chile que apunta a la importancia de la presidencia de la República, qué sé yo. O sea, pero el punto es este. No basta llegar a acuerdos para que el fuego de la calle se apague, por decirlo de algún modo, por usar alguna figura. Tiene que haber fuego en el proceso político, tiene que desencadenarse una dinámica política visible. Y eso hasta ahora está muy complicado, porque la presidencia de la República no ha sido factor de impulsión del proceso, lo está haciendo los parlamentarios, pero el sistema político chileno no está diseñado para eso, y por eso se entrancan las negociaciones, se entraban las negociaciones. Lo segundo que diría, y que creo que es importante, es que, y esto toca el asunto internacional, digamos, las manifestaciones, ¿dónde son? Hong Kong, Santiago, París, por ejemplo. Pero en Nueva Zelanda, en Alemania, en Canadá, no tenemos este tipo de movimiento. Y aquí quiero marcar un punto. Que al metro lo hayan quemado, lo puede hacer cualquier grupo o espontánea o organizadamente. Ese asunto se lo deja a la policía, digamos. Que nadie lo haya defendido, falta una explicación ahí. Y ahí creo que lo urbano, la forma de configuración de nuestra relación con el paisaje, marca un punto que acentúa el malestar. Creo que hay mucho aquí de intensificación de una convivencia urbana que se vuelve molesta. Y que no se produce cuando el pueblo está mejor distribuido por su territorio. En Chile la institucionalidad territorial es famélica. Me tengo que ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, seguimos conversando de inmediato. Esto es Mega Noticias Plus Prime, espérenos, ya estamos con ustedes. Extreme Home